Buenas tardes a todos. Yo y Juan, el pájaro de la resiliencia, vamos a hablar ahora sobre Europa y sus problemas. Actualmente hay 3 problemas. El primero es la temperatura altísima que está matando todo de raíz, la economía, las plantas y a todos nosotros. El segundo son los incendios, que son una consecuencia directa de la temperatura. Y lo tercero son los especialistas de otro tipo, especialistas de altísimo nivel que poco a poco están llegando a España y a otros países desde el extranjero. Entre ellos hay una gran cantidad de especialistas altamente calificados, y de eso hablaremos hoy. Suscríbete al canal para que no se te olvide, y si aún no lo has hecho, es sorprendente. Bueno, vamos allá. Miren, millones de habitantes de Europa están experimentando una nueva ola de calor extremo, nos cuentan. Una serie de olas de calor, sequía e incendios forestales. El verano que se va en Europa resultó ser extremadamente caluroso y difícil, muy difícil. Cabe mencionar que en muchos lugares todavía no se va. Todavía. En el sur de Francia, en España, también en el sur y en el centro, el verano se irá dentro de 1 mes y medio más, así que el calor continuará. Por supuesto, Portugal, Italia y algunos otros países también. El jueves, millones de habitantes de Europa nos dijeron que están sufriendo por una nueva ola de calor extremo. En varios países, con una población total de alrededor de 135 millones de personas, la temperatura del aire alcanzó los 35 grados Celsius o más. Y les digo que incluso más alto, como en Francia, 42 grados Celsius, en España y en algunas regiones también. En el Reino Unido se registró el día más caluroso del año, yo diría que eso es como en el infierno, y Europa ahora es el continente que se calienta más rápido. Probablemente sea Eurasia, no Europa, pero dejemos eso a la conciencia de los periodistas. Los países no se prepararon bien para este calor, a pesar de que los científicos ya lo decían antes y ahora siguen diciendo que todo esto solo va a continuar y empeorar. Las autoridades de algunos países, ciudades y pueblos están de brazos cruzados y piensan, caray, ¿esto qué es? ¿Verano? ¿Calor? ¿Hace calor en verano? ¿Cómo puede ser? No puede ser. Apenas acabábamos de tener nevadas, apenas para mayo aprendimos a lidiar con ellas y de repente ya hace calor. Sí, ¿cómo es posible? No, mejor esperemos un poco más, vamos a prepararnos un poco más. Y nos dicen que además del calor anómalo y la sequía, aparte de los funcionarios y las molestias para ellos, se convierten en la causa de los incendios forestales. Esto llevó a la muerte de miles de personas, además de que la economía está sufriendo mucho. Y según el análisis del FPI, basado en los pronósticos del Servicio Meteorológico Alemán, aproximadamente 340 millones de personas se enfrentaron a este mismo problema, y Europa literalmente se está asfixiando por el calor. Por cierto, si escuchan algún ruido de fondo durante mi video, no es que les zumban los oídos ni que el micrófono esté fallando, es que tengo un ventilador encendido porque hace calor, mucho calor, y tengo que usar lo que tengo a la mano, así que les pido comprensión. Y ahora, en la ciudad francesa de Chaudomont, el termómetro ha subido hasta los 42,5 grados Celsius. En general, si pones un sartén al sol, puedes freír algo. En París, la temperatura del aire alcanzó los 38 grados. En Italia, según los pronósticos, una nueva ola de calor afectará a 29 millones de personas. Por supuesto, la península ibérica también está sufriendo. En los Pirineos, en las regiones, la temperatura alcanzó los 37 grados. Y en el Reino Unido, la albión brumosa está empezando a parecerse a algo como Pakistán, con una temperatura de 36 grados Celsius. Naturalmente, aquí tenemos calor, la agricultura sufre, la economía también, y además hay incendios. ¿Qué nos cuentan sobre los incendios? En las imágenes satelitales se puede ver cómo Europa cambia de color bajo el efecto del calor. Aquí se puede ver claramente que, en realidad, no hay nada bueno. Incluso en el territorio del Palacio de Versalles, el Palacio de Versalles destaca en la imagen satelital como un oasis. Y alrededor, como pueden ver, todo está seco, amarillo, sin vida. En el Danubio, el segundo río más largo de Europa, el nivel del agua en algunas zonas ha caído al nivel más bajo de los últimos 30 años. En Budapest, que está en Hungría, el nivel del agua en el Danubio puede llegar a 8 metros, pero ahora en algunos lugares es de menos de 20 centímetros, no en el centro, pero aún así, en los ríos. El río, que alguna vez fue una de las arterias de transporte más importantes, ahora se está convirtiendo en algo parecido a un riachuelo que se puede cruzar así, caminando, y este ciclista cruza tranquilamente y no hay nada de malo en eso, cruza el Danubio a pie. El bajo nivel del agua también ha dejado al descubierto todo tipo de tesoros que ahora están buscando, pero a nosotros nos interesan los problemas económicos, tanto directos como indirectos. En Hungría y Rumania dicen que no hay agua de enfriamiento para sus reactores nucleares. Ahora vamos a hablar de la energía, tampoco todo está bien con ella, y también hay muchas cosas que necesitan ser reparadas. Además de todo, el calor en los Alpes está acelerando el derretimiento del hielo.
y después de un invierno relativamente cálido, la capa de nieve en los glaciares fue más baja de lo normal. Y si esto sigue así, la masa de los glaciares, de lo que ya he hablado, no se va a recuperar. En consecuencia, habrá cada vez menos y menos glaciares, y esto ya está ocurriendo. Por ejemplo, la cima del glaciar del Ródano en Suiza retrocedió 50 metros en comparación con el año pasado. Y hasta el día de hoy, en Europa durante esta ola de calor, lamentablemente han fallecido 16.000 personas más de lo habitual. Y la mayoría son de Francia, Bélgica y Alemania. La gente simplemente no está acostumbrada allí. Sí, en España, Italia, Portugal y Francia más o menos todos entienden qué hacer con el calor. En los países donde no lo había, bueno, la persona sale, siente que le da vueltas la cabeza, piensa, bueno, no pasa nada, que dé vueltas y ya se le pasará. Pero no, no se le pasa. Aquí hay que aplicar todos esos métodos que todavía vienen en los libros de texto escolares. En biología, creo, ahí dibujaban el golpe de calor y la insolación. ¿Cómo se debe lidiar con eso? Hasta ahora no todos saben que el golpe de calor no se va solo así nada más. Claro, se puede esperar a que pase, pero eso es arriesgado. Pero el calor, este calor provoca incendios, todavía siguen ocurriendo y muchos animales mueren. Cientos de miles de hectáreas están en peligro de perder sus bosques, además del humo y todo lo demás. Pero en general la ecología y la economía en Europa no están del todo bien. La presidenta de la Comisión Europea, la distinguida Ursula von der Leyen, declaró el sábado por la tarde que Europa está en un estado de máxima alerta por incendios. Pero simplemente una persona maravillosa, el capitán Obviedad, el almirante, por supuesto, todo en una sola persona. Juan y yo no entendemos por qué todavía no la han puesto como jefa de todo el mundo, gobernante principal, general mariscal de campo, mariscal mayor almirante o algo así. Lo estuvimos pensando. En Francia, las autoridades informaron que el sábado evacuaron nuevamente a 100 residentes locales de los alrededores de la ciudad de Lugnon, en el departamento suroeste de Landas. Pero en realidad están evacuando a mucha más gente de diferentes ciudades. Y para combatir la propagación del incendio, ahora hay 550 bomberos involucrados y todo esto parece un apocalipsis. Si han visto la película Mad Max, pues así es como se ve. Aquí hay desierto, autos, solo falta agregar peleas por el petróleo, aunque por cierto ya las hay. No en Europa, claro, pero aún así. En la ciudad alemana de Ribe están evacuando a 1.800 habitantes y se considera que aquí es el incendio forestal más grande de la historia porque hay mucho que puede arder. Y en Alemania, además en España, en la región de Aragón, sigue ardiendo un incendio. De ahí evacuaron a 1.000 personas. Se destruyeron 15.000 hectáreas de bosque. Es una locura. De alguna manera, los bomberos lograron detener el avance del fuego hacia las zonas habitadas, pero si todo esto sigue así, de nuevo, no le espera nada bueno a nadie. En Europa del Este la situación no es menos complicada. Por ejemplo, en Croacia los servicios de rescate están luchando contra un incendio forestal en la isla de Dugi Otok. Aquí están trabajando 100 bomberos. Además, en Serbia hay un problema. Y otra vez habló Ursula von der Leyen, diciendo que no se metan al fuego, que ahí hace calor. Si no, puede pasar como en ese chiste. Un oso caminaba por el bosque, vio un auto parado y en llamas. Se subió al auto y se quemó. Pues más o menos así es la situación. En cuanto a los energéticos, en Europa, de repente, debido al calor, la economía y algunos otros factores, el precio de estos energéticos está subiendo. Europa enfrenta una doble presión, nos dicen, por el cambio climático y el riesgo de aumento en los precios de los energéticos. El hecho es que los países gastan decenas de miles de millones de euros cada año en adaptarse a las condiciones climáticas extremas, y al mismo tiempo hay problemas con el suministro de gas. De esto les hablé en otro video. Probablemente les muestre el enlace por aquí, si no se me olvida. Aquí es donde lo mostraré. Aquí estará el enlace. Por cierto, también suscríbanse al canal de Telegram. Apunten la cámara de su teléfono o smartphone hacia él y llegarán a donde deben. O bien, en la descripción del video hay un enlace para quienes me ven desde un dispositivo móvil. Y de inmediato también entren al valiosísimo canal de Telegram. Ahora les voy a mostrar uno de los videos con la demostración de los problemas de algunos españoles. Pues eso. La Comisión Europea declaró que los Estados miembros de la Unión Europea necesitan invertir alrededor de 70.000 millones de euros al año hasta 2050 para adaptarse al cambio climático. Todo esto aumenta la presión sobre los presupuestos estatales que ya están sobrecargados. Aquí, Juan y yo nos preguntamos, ¿a dónde se va a destinar ese dinero? ¿De verdad será para Ucrania para armar a ese país? Y probablemente sí. Además, también para comprar. Y para comprar recursos energéticos baratos de Rusia, de los que Europa se negó.
Así que, de nuevo, Ursula von der Leyen, de quien ya hablamos, decidió enviar 850 mil millones de euros, mil millones de euros a Estados Unidos para comprar gas natural licuado, GNL y petróleo. Y ahora Estados Unidos dijo, disculpen, pero ese petróleo lo necesitamos nosotros mismos, ustedes pagan, está bien, pero por ahora vamos a retener los suministros porque necesitamos el petróleo para nosotros mismos. Y Estados Unidos estuvo usando su Reserva Nacional, así que aquí el problema es enorme. La influencia del clima, todo eso en París, ahí otra vez hace calor, todo eso también es pérdida de energía. Ahora falta energía, pero los habitantes no pueden hacer nada al respecto. Si tienes calor, usas los medios modernos para combatirlo. Yo, por ejemplo, uso ventilador, aire acondicionado y todos los demás también. Europa también se está preparando para el riesgo de un aumento en los precios de la energía en invierno. Según los datos de una de las organizaciones, las reservas de gas en los depósitos actualmente solo alcanzan el 59% de su capacidad, lo cual es significativamente menor que el promedio para el mismo periodo en años anteriores. El verano es un periodo crucial para Europa en cuanto a la acumulación de reservas de gas natural, pero ahora las cosas han sido un poco diferentes. El asunto es que el gas se ha encarecido. El año pasado se pensaba que todo iba a abaratarse. Como de costumbre, en verano ocurre el milagro y los energéticos bajan un poco de precio, pero esta vez subieron porque el talentoso Trump, talentoso en todo, tuvo algo que ver. Además de que prometía hacer cosas, hacía mucho más. En vez de terminar las guerras, digamos, las apoya. Directa o indirectamente, esa ya es otra cuestión. Pero, por ejemplo, esa misma guerra con Irán afecta a todo el mundo, aunque aparentemente solo estén involucrados Israel y Estados Unidos. Pero ahora otros países también están muy involucrados en todo esto. Por eso, de nuevo, las finanzas en muchos países están en crisis. ¿Qué sigue? De repente, los principales países de Europa quieren volver a negociar, volver a iniciar negociaciones con Rusia precisamente por esos productos petroleros, el gas y todo lo demás. The New York Times encontró en Europa a varios funcionarios que, bajo condición de anonimato, declararon que el Reino Unido, Francia y Alemania están preparando su propio formato para negociaciones con Rusia. Se afirma que esto se hace principalmente por temor a que el presidente Trump no incluya a los europeos en las negociaciones con Rusia. Eso está perfecto. Alemania y Francia juegan un papel crucial en todo esto, ya que el gobierno del Reino Unido aún no está seguro de su posición. Esto también es bastante extraño, porque si hay peligros, Alemania y Francia juegan un papel crucial en todo esto, ya que el gobierno del Reino Unido aún no está seguro de su posición. Si hay algún problema, bueno, primero tienes que decidir si necesitas estar involucrado en esto o no, y después decides. Pero al parecer quieren quedar bien con dos bandos al mismo tiempo, o tal vez incluso en más de dos a la vez, por eso las cosas resultan como resultan. Y aquí se nos dice que si los países europeos pudieran acordar una posición común de negociación y lograr negociaciones reales e independientes con Rusia, esto podría ser un apoyo para Ucrania. Pero ven, de nuevo estamos hablando de Europa, de New York Times, y de repente Ucrania vuelve a estar en el centro. No es necesario resolver sus propios problemas en Europa, unos incendios, la economía, el bienestar de sus propios ciudadanos. Vamos a financiar una guerra que ya dura más que la Gran Guerra Patria. ¿Por qué no? Hace falta otros 10 años o tal vez 20. Luego, en los libros de historia dibujados en pergamino, dentro de unos 50 años, una nueva generación que adorará a todos los que puedan, aprenderá la historia moderna. ¡Oh, la Guerra de 100 años! ¡Maravilloso! Así que sobre Estados Unidos aquí nos dicen que si de repente Estados Unidos no se involucra en la cuestión ucraniana, entonces los países europeos se involucrarán. Pero también los ataques aéreos ya están aquí. Eso no nos interesa porque aquí estamos hablando de la paz en todo el mundo. Y queríamos hablar sobre la firma de un acuerdo de paz con Europa, o al menos uno energético. Pero empezaron a hablarnos sobre Ucrania, por eso omitimos este punto. Ahora veamos qué pasa con España. Yo vivo en España. Les voy a contar que España está extendiendo la vida útil de una de sus principales plantas nucleares. Las autoridades españolas declaran que la extensión de la vida útil de Almaraz no afecta negativamente. Es posible que renuncien a la energía nuclear para el año 2035. Probablemente la experiencia de Alemania, que renunció y recientemente por manos de los propios alemanes desmanteló la última central nuclear que quedaba y además bastante grande, no le enseña nada a la gente. Estas supuestas energías verdes, eso está muy bien, pero ahora les recuerdo que en Europa hay alrededor de 10.000 aerogeneradores hechos de materiales compuestos y no saben dónde ni cómo desecharlos. Nadie pensó en eso. Y de repente surge el problema de costos adicionales y del impacto en el medio ambiente que para nada es positivo. Por eso Juan y yo seguimos sin entender
El sombrero de Juanchito se está bajando, disminuyendo, reduciendo, al igual que la economía, de hecho, de todo el mundo. 2 reactores se planea desconectar para octubre de 2028 y el propio sector nuclear proporciona el 20% de la electricidad de España. Por cierto, después de que dañaron el cable allí el año pasado, recuerdo que hubo un apagón durante un par de días, tanto en España como en Portugal y en algunas partes de Francia. Al parecer quieren hacer algo así. Vamos a quedarnos más a oscuras, sigamos renunciando. Por otro lado, en España se pueden usar recursos verdes. Aquí hay muchísimo sol y, bueno, literalmente se puede hacer una celda solar de la nada y ponerla a funcionar. Pero en otros países que dependen más de la influencia del clima y las condiciones meteorológicas, ahí surge una gran pregunta. Y por último, el asunto es que aquí empiezan los problemas territoriales para Europa, en particular en España. España limita en su enclave en África con Marruecos. Los enclaves son Ceuta y Melilla. Y de repente en Marruecos ya están diciendo, ¿saben qué? Ese es nuestro antiguo territorio. Vamos a ver cómo resolvemos este asunto. En España por ahora decidieron no agravar la situación. Dijeron que mejor no la agravemos. Pero parece que la tensión está aumentando. Así que en Marruecos detuvieron a más de 100 migrantes en la frontera con Ceuta. Ese es el mismo enclave de España, la policía de Marruecos. Miren cuántos especialistas valiosos. Aquí tenemos geólogos y maestros. Veo a uno de los físicos nucleares famosos. Ahí está, justo él. Ahí tiene una reacción en cadena dibujada en su camiseta, al frente. Y atrás creo que se ven especialistas en química, física y biología. Justo ellos son los que están pasando. Entre los detenidos solo hay 2 marroquíes, los demás son ciudadanos de países al sur del Sahara, es decir, con mucha formación, experiencia laboral, habilidades técnicas, habilidades blandas y demás, las habilidades necesarias. En Ceuta ahora hay 500 policías del ejército. Y antes ya mostré esto, alrededor de 70,000 personas querían entrar a este hermoso territorio. Bueno, y ahora vamos a ver el canal de Telegram, el mío, otra vez, aquí lo vamos a mostrar, sobre estos mismos, ¿dónde está eso? Ah, Monsieur Macron se fue de vacaciones a España, lo ven durante el incendio allá. Economía, bueno, eso a nadie le importa, pero Monsieur Macron anda de vacaciones en moto, pero los especialistas con mucha experiencia, con gran trayectoria laboral, son los que están huyendo, tratando de llegar a España. Todas estas son personas maravillosas, especialistas muy valiosos. Miren qué habilidades físicas tienen y aún así buscan llegar a la bolsa de trabajo. Ellos cuentan que quieren llegar y empezar a trabajar lo antes posible en un país nuevo para ellos, para aportar a la economía de este país, para estudiar y hacer nuevos descubrimientos, estudiar y analizar fenómenos naturales, extraer petróleo, extraer gas, curar a las personas, miren cuántos son y todos están huyendo. Allá veo a varios médicos, neurobiólogos, neurocirujanos, también están huyendo. Un especialista en química molecular, se especializa en química coloidal analítica. El matemático es el que lleva la sudadera con capucha. Él solo se cubre los ojos para concentrarse en sus pensamientos sobre el teorema de Fermat. Supongo, no estoy seguro, pero en fin, así están las cosas, en Europa. Escriban lo que piensan al respecto. Juan y yo nos despedimos de ustedes. No decimos adiós, decimos hasta luego. Gracias por